Bienvenido a solucionar ecuaciones cuadráticas por factorización. El método para resolver ecuaciones cuadráticas por factorización se basa en la propiedad del factor cero de los números reales. Y aquí es lo que dice: si dos números, A y B, se multiplican juntos y el producto resultante es cero, entonces al menos uno de los números debe ser cero. Así, si tenemos A por B es igual a 0, entonces A igual 0 o B igual 0, o ambos igual 0. Vamos adelante y aplique esto a las ecuaciones cuadráticas. Para que todos estos problemas serán factorables, recuerda que el primer paso para factorar es buscar el factor común más grande. Y hay un factor común de x aquí. Vamos adelante y factor x fuera. Tenemos x, nos dejaríamos con x, 9 igual 0. Y aquí es donde la propiedad del factor 0 entra en juego. Si estamos multiplicando estos dos juntos y si el producto es 0, entonces el primer factor debe igual 0, significando x igual 0. El segundo factor de x, 9, debe igual 0. Así que ahora solo podemos resolver estas dos ecuaciones para x. Este ya está resuelto para x y este, si agregamos 9 a ambos lados, tendremos x igual 9. Y también queremos tomar un enfoque gráfico para verificar estas soluciones. Vamos adelante y obtengamos nuestro calculadora de gráficos y vamos al tipo x cuadrado, 9x en y1. Y para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar, vaya adelante y presione SOM 6. Y lo que estamos intentando es determinar dónde esta ecuación es igual a 0. O qué valores x hacen igual a 0. Y esos puntos serían los x-interceptos de este gráfico. Así que los x-interceptos representan los valores que hacen esta ecuación igual a 0. Y podemos ver un x-intercepto aquí en 0, y podemos ver otro x-intercepto aquí a las 9. Así que es una buena manera de verificar nuestra respuesta. Y aunque no tenemos una gran vista del gráfico, siempre tenemos las x-interceptos, que es todo lo que necesitamos. Así que si las soluciones son entre negativas 10 y positivas 10, la ventana de visión estándar es una buena manera de verificar nuestro trabajo. Vamos adelante y pruebe otro. Echemos un vistazo al número 2. Los factores de x cuadrado van a la primera posición, y la segunda posición deben ser los factores de menos 10, que añaden a menos 3. Así que será a menos 5 y a más 2. De nuevo, tenemos dos expresiones multiplicadas juntas y hay producto 0. Así que x, 5 debe igual 0 o x más 2 debe igual 0. Ahora, solucionamos estos para x. Agregue 5 a ambos lados. X igual 5 sustrato 2 en ambos lados. X igual menos 2. Vamos adelante y compruebe este gráfico también. Presione igual tipo en x cuadrado, 3x menos 10 hexanewtones y 1. Presione gráfico. Buscamos un intercepto x a las 5, y menos 2 y parece muy bueno desde aquí. El calculador tiene una característica para calcular estas x-interceptos, pero hacemos eso cuando la solución es un valor fraccional. Vamos a mirar dos más. Número 3, ahora tenemos una diferencia de cuadrados, así que si eres bueno en factorización, la mayoría de estos problemas debe ser muy directo hacia adelante. Tenemos los factores de x cuadrados aquí y aquí. Los factores de menos 36 que añaden a 0 reconocen esto como una diferencia de cuadrados. Así tenemos más 6, 6. De nuevo, estos se están multiplicando juntos, producto de 0. Así que x más 6 es igual a 0 x, 6 igual 0. Resolviendo esto para x resultaremos 6 hexanewtones ambos lados, y agregando 6 hexanewtones ambos lados aquí y nosotros x igual 6. De nuevo, gráficamente debemos encontrar nuestro x-intercepto at menos 6 y más 6. Vamos a verlo. Y de nuevo se ve muy bueno. Bien, echemos un vistazo a uno más. Porque el coeficiente líder aquí no es igual a 1 y no es un factor común, esto tiende a ser un tipo de problema de factoración más desafío. Pero hay varios métodos que puede usar para factorar esto. Existe la técnica de agrupación, hay pruebas y errores, y también hay algo llamado abajo en el que he hecho videos. Me gusta el método de prueba y error, así que vamos adelante y utilícelo. Lo que significa es que las primeras posiciones deben ser de los factores de 3x cuadrados. Eso significa que tenemos una 3x y una x a continuación, sabemos que deben llegar las segundas posiciones, de los factores de menos 7. Así colocaremos los factores de menos 7 aquí, y luego compruebe la suma del producto inter y exterior para asegurarse de que es 4x. Entonces, si pongo a menos 7 aquí, tengo que poner a más 1 aquí.
Si marcamos esto, tenemos un menos 21x, más un x, no es 4x, así que significa que colocamos a aquellos en la posición incorrecta. Vamos adelante y probemos algo diferente. Intentemos poner menos 7 aquí y a más 1 aquí. Ahora tenemos a menos 7x y a más 3x, eso es menos 4x, pero queremos más 4x, pero es un arreglo muy fácil. Todo lo que tenemos que hacer aquí es cambiar esto a una señal de adición, cambiar esto a una señal de subtracción. Vamos adelante y compruebe esto. Tenemos a más 7x, a menos 3x que verifican. Ok, este producto es igual a 0, por lo tanto 3x más 7 debe igual 0. O x menos 1 debe igual 0. Así que si estamos en este problema, si resultamos 7 y luego dividimos por 3 tenemos x igual guión 7 3 RDS. Aquí si agregamos 1 tenemos x igual 1. Y podemos ir bien y mirar este gráficamente también. Tipo en el lado izquierdo en I1. Vaya adelante y presione gráfico. Ahora, tenemos un intercepto x aquí de 1. Compruebe para asegurarse de que es menos 7 3 RDS. La forma en que podemos hacerlo si presionamos el segundo rastreo, queremos la opción 0, número 2. Y que debe ser fácil de recordar porque estamos buscando los valores x que hacen esta ecuación igual a 0. Presione 2. Ahora, pedirá el límite izquierdo. Necesitamos decirle a la calculadora dónde buscar este intercepto. Así que necesitamos estar a la izquierda de este punto, que en este caso estaría arriba. Pulsamos la flecha izquierda hasta que estamos arriba o a la izquierda del intercepto x. Presione Enter al derecho de este punto sería abajo en este caso. En algún lugar cerca presione Enter. Entonces, lo que hemos hecho le hemos dicho a la calculadora que mire entre estos valores para determinar dónde está la función igual a 0. Y dice, puedes acercarte allí si quieres, o puede ir adelante y presionar Enter. Menos 2.3 repetir es menos 7.3 RDS para que verifique nuestro trabajo. Ok, espero que encontraste este video útil. Gracias por ver.